Cosechar caña, una labor sacrificada que desde hace 80 años se realiza en el norte uruguayo. Una tarea que ha ido pasando de generación en generación, en una región del país donde hacerlo es prácticamente la única fuente laboral a la que pueden acceder. De día, de noche, en días cálidos o muy fríos. Así transcurren los aproximadamente 160 días que dura la zafra. Por eso hoy quiero contarles y mostrarles ese sacrificio, para tratar de entender juntos qué es lo que significa la cosecha de caña de azúcar para los habitantes de Bella Unión. Bella Unión es la ciudad más al norte del país, a orillas del río Uruguay. Está situada en la zona de la triple frontera que comparten Argentina, Brasil y Uruguay. Una zona muy pintoresca a orillas del río más importante de nuestro país, justo donde sus aguas empiezan a bordear el territorio nacional. Casi 20.000 personas viven en la ciudad, de las cuales en su inmensa mayoría están vinculadas directa o indirectamente a la caña de azúcar. Y es lógico, si tenemos en cuenta que más de 2.500 personas están vinculadas directamente al trabajo, tanto en los campos como en el área industrial, a lo que se le suman todos los servicios que se brindan relacionados a la logística del sector productivo. Un dato interesante es que no fue precisamente en Bella Unión donde se intentó crear la industria de la caña de azúcar. Fue en el departamento de Rivera, región que aparentemente reunía las condiciones climáticas y geográficas para la misma. Pero surgió un problema: no había agua suficiente para las plantaciones. Por eso el ingeniero Alfredo Mones Quintela viajó hasta este rincón del Uruguay, donde comprobó que las condiciones también eran propicias y que con los ríos Uruguay y Cuareim nunca les faltaría agua. Así comenzó a gestarse una historia que, como dice una canción de Jaime Ross, tuvo más hamacadas que un tren, porque así han transcurrido las décadas en torno a esta producción, con momentos buenos y de gran optimismo, y otros de mucha angustia e incertidumbre. En el año 38, a iniciativa de ANCAP, se comenzaron los primeros ensayos en Rivera, en el cual el suelo era apto, pero el gran problema es que no tenían agua suficiente. Entonces, ¿qué lugar del Uruguay tenía un clima adecuado y abundancia de agua? Y en el mapa indica Bella Unión, que tenemos el río Cuareim y el río Uruguay. Y ahí en el año 41 se comenzó los primeros ensayos. Y de esa fecha hasta hoy, todos los años lo cultivamos y es parte de Bella Unión. Porque cuando hablamos de caña de azúcar en Bella Unión, hablamos de 1.400 cortadores, hablamos de 250 graperos, camioneros, hablamos de más de 500 personas trabajando en la fábrica, hablamos de 200 productores, hablamos de 2.500, 3.000 personas vinculadas en forma directa al cultivo. Y si consideramos un núcleo familiar de 4, estamos hablando de 10.000, 12.000 personas que dependen de la caña de azúcar. En una población de 18.000, 20.000 habitantes como tenemos, es fundamental para nosotros el cultivo de caña. Mones Quintela estaba convencido que estaban dadas las condiciones para desarrollar esa industria, pero la realidad es que por múltiples factores nunca terminó de consolidarse un proyecto. La historia marca que sociedades anónimas, emprendimientos privados y posteriores cooperativas fueron fracasando en sus intentos. Pero hubo algo que siempre unió a varios emprendedores de esta zona, y fue la convicción de que podían vivir de esa producción. En 1970 varios productores se unieron y crearon Calnú, la cooperativa agraria del norte uruguayo, construyendo una gran planta industrial donde procesar la caña y convertirla en azúcar. Eso motivó a muchos pequeños productores a plantar caña. Bueno, todo comienza a raíz del inicio de Calnú, en los años 70. Había como promociones para plantar
había créditos fáciles, una cantidad de cosas. Y ahí arranqué con 4 hectáreas. Había un entusiasmo tremendo, todo el mundo estaba enloquecido con la caña. No se conocía el tema de la caña, de no tener nada acá más que alguna vaca, no tener caminos, cantidad de carencias de todo tipo, a empezar a mover. La industria mueve mucho dinero y entonces por consecuencia empieza, ¿viste?, a generar un poco de riqueza y la gente progresa. En la actualidad hay unas 6.900 hectáreas plantadas con caña, pertenecientes a unos 200 productores. En esos cañaverales, que generan una vista muy particular, se desarrolla una de las tareas más sacrificadas del rubro: cortar la caña. Una tarea que requiere un paso previo: la quema. Las plantaciones se dividen en tablones. Cuando la caña alcanzó su punto de maduración y pasa del verde intenso a un tono más amarillento o amarronado, se procede a quemar ese tablón. Esta vez, una quema en una plantación no representa algo malo, sino todo lo contrario. Bueno, y esta es una etapa muy importante que hay que hacerla sí o sí, porque entre otras cosas es lo que va a permitir que después los cortadores puedan realizar su trabajo de forma más práctica, ¿no? Porque sería impenetrable ingresar a cada uno de estos cuadros sin realizar esta quema. Y entre otras cosas también lo que se gana de esta manera es eliminar todo aquello que no quiere que llegue después al ingenio, ¿no? Todo lo que no es caña hay que eliminarlo y esta quema justamente ayuda y mucho en esa tarea. Una vez que se realizó la quema del tablón que se va a cosechar, empieza la lucha. Así se denomina la jornada de trabajo de los cortadores de caña. Lucha, que comienza bastante tiempo antes que amanezca. Dependiendo del campo y el productor, los cortadores pueden llegar en ómnibus todos juntos o lo pueden hacer individualmente en sus vehículos, principalmente motos. Como la zafra se da entre los meses de mayo y noviembre, las primeras horas de trabajo se realizan en la oscuridad, ayudados con linternas que colocan en su cabeza, y toda su experiencia van cortando en la oscuridad sin ningún inconveniente. Con el transcurso de las horas de luz natural empiezo a dimensionar mucho más lo que es esta tarea. Ver lo automatizado que están estos hombres al realizar su trabajo y por sobre todas las cosas lo duro que es, hace que valore mucho más lo que generan con su esfuerzo. Estos son los famosos peludos. Así se autodenominan los cortadores de caña. Un término que no tiene nada que ver con el cabello. Lo de peludos viene como referencia a la similitud de los cortadores con el tatú peludo. Y eso se debe a la apariencia de los cortadores con las cañas sobre sus hombros, al trote entre los cañaverales, sumado a los tiznados que van quedando de manipular las cañas que el día antes del corte habían sido quemadas, como anteriormente les expliqué. Bueno, ya se apagaron las linternas de la noche, ahora estamos a plena luz del día
y los cortadores siguen, los peludos siguen laburando. Y acá estamos con Emiliano, que es otro de los integrantes de este equipo. Emiliano, en tu caso, contame un poquito, ¿cuánto hace que haces este laburo? Hace 10 años. 10 años. 10 años hace. Sos joven, así que empezaste también bastante joven, como la mayoría. 18 años. Y es lo que hay en Bella Unión, ¿no? Últimamente es lo que hay, lamentablemente así. El único trabajo que hay en Bella Unión es ese nomás. Cuando las necesidades te llegan, lamentablemente tenés que atracarle a lo que venga. Y bueno, ahí no quise más la escuela, no terminé la primaria y había que laburar. Y cuando mi padre trabajaba en la franquicia ya, me llevó. Y ahí aprendimos. Fue los primeros pasos que fuimos dando. Sí, después en el 2011, que yo cumplí la mayoría ya, me largué solo. Y hasta ahora. Y hasta ahora, todos los años. Y calculo que vamos a seguir. Viste que me la agarró la mano y la va llevando. Es sacrificado, ¿no? Viste como uno anda y es duro. Hay helada, hay lluvia. El peludo se levanta temprano, se viene para la chacra a cortar para sustentar a la familia, para sustentar a la casa. Yo lo vivo feliz, contento. Cuando termina la zafra nos cae la moral porque no tenemos nada para hacer y bueno, el peludo es así. Soy orgulloso de ser peludo. Es el orgullo más grande mío, ser peludo. Empezó mi padre, empezó mis hermanos, todo eso y bueno, aquí estoy. Acá en el norte, la verdad que muy sacrificado es el trabajo de la caña. Esta es mi tercer zafra, espero que ojalá que vengan más. Pero es sacrificado, sí, hay pocas mujeres, en sí hay pocas mujeres. En mi grupo son 58 hombres y nada más yo de mujer. Pero en otros grupos hay alguna que otra mujer siempre que trabaja, que ayuda al marido también a grapear o va cortando y el marido va sacando, cosas así.